Muy buen día, que el Señor le bendiga. Continuando con la lectura de la Biblia, vamos a ver el día de hoy el capítulo 11 del primer libro de Reyes, y en el cual vamos a ver los últimos días de la vida del rey Salomón hasta su muerte. Y mire, curiosamente, el capítulo comienza con una palabra, pero, dándonos a entender de que pues todo había estado bien hasta que sucedió algo, ¿no? Entonces dice, pero el rey Salomón amó, y mire qué fuerte, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y resalta nuevamente que Salomón estaba enamorado de esas mujeres. Quiero regresar acá porque aquí es donde vemos, si usted vino leyendo junto conmigo desde el primer capítulo de Génesis hasta acá, se recordará que en varios pasajes, en varias ocasiones, cuando veíamos que se mencionaban muchos nombres de tribus, de descendientes, y que era hasta confuso y tanto nombre raro, y yo siempre les comentaba, esto nos va a servir en el futuro para comprender muchas situaciones que van a suceder a través de la historia. En este caso, acá se está mencionando, entre las mujeres extranjeras se menciona a las de Moab y a las de Amón. ¿Usted se recuerda quiénes son los moabitas y los amonitas? Yo espero que sí, porque ya en más de una ocasión lo he explicado y lo he mencionado en las diferentes lecturas de los libros que hemos tenido. Pero por si acaso no, o si usted está viendo este video así al azar y no lo ha venido haciendo ordenadamente, déjeme recordarle, los moabitas y los amonitas son, mire, descendientes de las hijas de Lot. Vamos a ir hasta el Génesis, vamos a retroceder muchos años. Y vamos a ver esta historia en la cual las hijas de Lot, después de que Sodoma y Gomorra son destruidas, ellas piensan que están solas en el mundo y quieren tener descendencia, y entonces embriagan a su padre Lot y cada una tiene un hijo. Esto lo vemos en el libro de Génesis en el capítulo 19, versículo 36 en adelante. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, ¿por qué estos hombres que iniciaron pues todas estas ciudades y tribus y descendientes de los moabitas y amonitas son el resultado de una relación incestuosa? Las hijas se acostaron con su papá. Entonces, por lo tanto, pues no eran mujeres dignas. Al contrario, recordamos la historia de Ruth la moabita. Moab significa maldito. O sea, entonces vemos el trasfondo que tiene acá. Sin embargo, pues Ruth fue redimida, ¿no? Entonces había un arrepentimiento para ellas. Sin embargo, había una advertencia para los hijos de Israel, que específicamente no fueran y se buscaran a una mujer de ahí. El caso de Ruth fue excepcional, pero no era la regla, pues los hijos de Israel tenían que evitar, tenían que casarse entre ellos, entre su pueblo. Entonces, justamente a estas mujeres, a las descendientes de Moab y a las descendientes de Amón, son a las que va a buscar Salomón, como que precisamente a ellas. Y no solamente a ellas, aquí menciona también a las de Sidón y a las Eteas. ¿Quiénes son estas tribus? Son tribus que vivían en Canaán, descendientes de Canaán. Vamos a ver acá otro pasaje que está en Éxodo 34. Éxodo 34 y versículo 15 dice: por tanto, mire, aquí es Dios hablándole al pueblo de Israel, advirtiéndole contra la idolatría de Canaán. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Voy a empezar desde el 14, desde el versículo 14 del capítulo 34 de Éxodo. Dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios,
Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Mira esta advertencia que Dios está dando acá cientos de años atrás de la vida de Salomón, y justamente eso es lo que viene a hacer Salomón. O sea, no es que Salomón desconociera esta palabra de Dios, porque recordemos que ellos leían constantemente los escritos que ya tenían, no la Biblia completa, pero sí los acontecimientos que habían sucedido desde Génesis hasta acá. Era algo del dominio público y que se transmitía de generación en generación. Salomón, siendo el rey, tenía acceso así directo a los escritos en donde estaba toda esta información. Así que él no desconocía estas advertencias. Y Dios mismo se lo advirtió cuando confirmó su reino, cuando se le apareció que tenía que seguir y que Dios lo iba a prosperar, pero que si él permanecía también fiel a los lineamientos, a los estatutos, a las ordenanzas que ya Dios había establecido. Entonces, hay una base sobre la cual Salomón, siendo un hombre tan sabio, sabía que no debía ir por ese camino. Ahora bien, aquí hay una situación. Vamos a entender el momento en el que se encontraba Salomón. Según los datos que nos muestra aquí la Biblia, Salomón vivió 60 años aproximadamente, ¿verdad? Puede variar, unos años más, unos años menos. ¿Por qué? Porque no se nos dice exactamente la edad en la cual empezó a reinar. Pero según los datos de los estudiosos y según él mismo dice, al inicio de su reinado, él es muchacho, él es joven. Entonces se cree que él empezó a reinar entre los 18 y los 20 años. Bueno, vamos a suponer que fue a los 20 años, estaba jovencito. Y si reinó 40 años, esto significa que Salomón vivió 60 años, porque al final de su reinado él fallece. O sea que 60 años, pues es una edad bastante joven para morir, aunque sabemos que en la antigüedad pues morían por muchas causas naturales. Sin embargo, él no murió de una edad avanzada. Es más, su padre David murió a los 70. Todavía su papá vivió un poco más. Ahora bien, durante esos 40 años en los cuales Salomón reinó en esos 40 años, se puede decir que en la primera mitad, en los primeros 20 años, él se dedicó a construir el templo y también su casa, la casa del Líbano, la casa que le hizo a su esposa, a una de sus esposas, ¿no? La hija de Faraón. Entonces vamos a suponer la mitad de la parte del reinado, la primera mitad del reinado de Salomón, pues él fue su mayor tiempo de gloria y esplendor, cuando él más se dedicó a expandir el reino, porque de hecho él adquirió más territorio para el pueblo de Israel, terminó también de hacer esclavos, se puede decir, porque sí, hizo que rindieran tributo a los israelitas, algunos pueblos cananeos que no habían sido conquistados en el tiempo de Josué. Entonces el reino de Israel durante el reinado de Salomón también estuvo en una de sus épocas cúspides, ¿no? En lo mejor del imperio, de su imperio. Pero en la segunda mitad, después de esos 20 años, entonces vamos a suponer que estamos hablando que Salomón tendría 40 años. De unos 40 años en adelante empezó o continuó con la decadencia. Pudo haber empezado antes. Pero su mayor esplendor lo tuvo en su etapa de juventud. Se puede decir también que fue más sabio cuando era más joven y conforme fue envejeciendo, pues esa sabiduría que llegó a adquirir de parte de Dios, pues la echó por la borda, ¿no? La echó a la basura. ¿Por qué? Por la debilidad que él tenía con las mujeres. Si leemos en el versículo 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 700 mujeres reinas, 700 esposas, es decir, que dice aquí 700 mujeres reinas significa que se casó con 700 mujeres. Aparte, tenía su harem de 300 concubinas, o sea, de 300 amantes. Esto, según los que estudian mucho, los eruditos y hasta los psicólogos, llegan a considerar que Salomón lo que tenía era una adicción sexual, tenía una enfermedad. Porque 1000 mujeres es demasiado. Si uno se pone así simplemente a analizar, 1000 mujeres, ¿a qué hora se acostaba con todas las mujeres? Le tocaba a una cada 3 años acostarse con el rey. Entonces es como
hasta ilógico pensar que se podía haber casado con tantas mujeres. Ahora bien, viéndolo ya, quitando el lado sexual del asunto o el lado carnal, es muy posible que Salomón pues lo haya hecho, como ya mencioné antes, por estrategia política. Pero una cosa es que lo haya hecho por una estrategia política y otra cosa es que haya llegado al extremo de tener tantas esposas para tener tantas alianzas, o sea, es demasiado. Hay que entender también aquí un poco el entorno en el que se rodeaba Salomón. Los reyes paganos, las culturas paganas, tenían la costumbre de tener un harem, porque entre más mujeres tenían, esto era como un símbolo de poder, de grandeza, de riqueza, ya que era una manera de decir, mírenme, tengo muchas esposas y a todas las tengo bien, a todas las puedo mantener, soy un hombre muy poderoso, soy un hombre muy potente, tengo mucha capacidad económica. Entonces era una manera de estatus social. Entonces, obviamente, este tipo de cosas no son cuestiones que a Dios le interesara, pues Dios jamás, nunca es que Él permitiera que el hombre tuviera tantas esposas. Es más, ya lo he mencionado en varias ocasiones, cada vez que vemos que un hombre tiene más de una mujer, con solo que tenga 2 o 4, como era el caso de Abraham, que tuvo a sus esposas y a las concubinas. Sí, Abraham, que tuvo a su esposa y que tuvo a una concubina con el cual quisieron que tuviera a su descendiente, o el caso de Jacob, que por eso tuvo sus 12 hijos, porque tuvo 12 hijos de sus 2 esposas y también de las concubinas que le dieron las mismas esposas. Vemos que siempre había problemas cuando había más de una esposa. Entonces, no es la voluntad de Dios que el hombre tenga más de una mujer. Esa ya era la voluntad del hombre que quiso tener más. Entonces, no es que jamás Dios esté aprobando que hayan un matrimonio con más de 2 esposas. O sea, no es algo que Dios quiere. Dios quiere la unidad, el hombre y la mujer. Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. No serán varias carnes. Entonces, esto es algo que está no explícito, pero sí implícito. Bueno, una vez dicho esto, volvamos acá a la historia. Entonces, dice que Salomón tuvo 1000 mujeres, en total 700 esposas, 300 amantes, 1000 mujeres. Entonces ya vimos que aquí ya Salomón pues estaba desviándose, ¿no? En su interés político, económico, ya él se había olvidado, ¿no? De a quién le estaba sirviendo, y ya el ego empezó aquí a tomar parte porque él quería demostrar ante el mundo su poder. Es posible que haciendo esto, teniendo muchas mujeres. Ahora bien, leí en alguna parte que decía, Salomón era un hombre muy sabio, ¿no? Entonces, si alguien se hubiera acercado a él, otra persona sabia, los ancianos, los sacerdotes, y le hubiera dicho, mira, lo que estás haciendo está mal, con el grado de inteligencia y sabiduría que él tenía, lo más probable es que tuviera los argumentos necesarios para contrarrestar cualquier llamado de atención, cualquier tipo de disciplina, porque como era un hombre muy sabio, si le decían una cosa, él iba a salir con otra respuesta que va a dejar a la otra persona pensando, ay, sí, el rey tiene razón, porque era una persona muy sabia. Y posiblemente, aunque sus argumentos fueran erróneos, porque no hay nada que pueda justificar el hecho de que tuviera tantas mujeres y que se haya ido tras los dioses de estas mujeres, no había nada que pudiera justificar esto. Sin embargo, debido a su inteligencia, él perfectamente con otra persona, con otro ser humano, con un coeficiente intelectual promedio, pues le iba a dar 2 bofetadas intelectuales. O sea, lo iba a dejar callado y seguramente iba a encontrar argumentos que para la razón iban a ser como que aceptables. Entonces, como que esto da a entender, según este estudio que leí, que no había un poder humano que hubiera hecho que Salomón cambiara su forma de ser o de actuar, ¿no? Que eso tenía que haber venido directamente de parte de Dios. Ahora bien, continuando acá con la lectura. Versículo 4 dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. O sea, cuando ya estaba ya en una edad más avanzada, aunque no puedo decir viejo porque se murió de 60 años, no es una edad así como que tan viejito, pero se puede decir que él empezó como que a coleccionar sus mujeres ya a una edad adulta y ya entrado en años, ya llegando a su muerte,
Entonces ya las mujeres influyeron tanto en él que lo hicieron desviarse tras los dioses de estas mujeres. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. Nuevamente aquí se hace referencia a que pues no era igual el hijo que el padre, ¿no? Lamentablemente no eran igual, aunque quiero mencionar algo aquí también, que pues el ejemplo que Salomón tuvo de David no era tan bueno, porque David tuvo como 15 esposas. Entonces también David pues era un hombre mujeriego, por así decirlo, pero no al extremo. El caso de Salomón ya llegó al punto de que lo multiplicó por 100 veces las mujeres que tuvo David, bueno, casi. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Imagínense qué colección de dioses tenía Salomón ya, porque a todas las mujeres les permitió que hicieran un altar y él mismo iba y sacrificaba con ellas. Entonces, era una locura ya la que había hecho Salomón. Y sabe que algo aquí también que el grado de decadencia a la que llegó Salomón, que ofreció sacrificios a Astoret y Moloc. Astoret, ya lo vimos anteriormente, era la diosa de la fertilidad de los cananeos, una figura muy importante para los cananeos, para los paganos. Y también Moloc era un ídolo al cual le ofrecían sacrificios humanos, o sea, mataban niños, le ofrecían niños. Entonces, el grado de degradación que tuvo Salomón es increíble, pues. Uno no, a veces es difícil imaginarse cómo un hombre tan inteligente, tan sabio, tan poderoso, tan rico, puede llegar al extremo de caer en estas pasiones tan bajas. Esto también nos debe servir a nosotros de advertencia. Si un hombre con tanta sabiduría de Dios, si un hombre con tanto poder, con tanta capacidad, con tanta economía, con tanto poder, puede llegar a este extremo, una persona común y corriente, una persona que no tiene este don o esta habilidad de la sabiduría que viene de Dios, ¿cómo no puede uno llegar a fallarle a Dios? O sea, si estas personas lo hicieron, o sea, uno no está exento. No es para que nos dé la libertad de que nosotros lo hagamos, sino por el contrario, es para que nos dé una advertencia y que tengamos cuidado de que nosotros no vayamos a caer en algo así. Porque, como el mismo Salomón dijo cuando dedicó el templo, no hay hombre que no peque, o sea, todos somos pecadores. Entonces, por eso es necesario tener una constante comunión con Dios, así como lo hacía David. Que David, debido a que se mantenía todo el tiempo comunicándose con Dios, a pesar de que también pecó, se arrepintió y enderezó su camino, tal como lo muestra la Escritura, tal como hemos venido aquí ya leyendo, que Dios mismo menciona a David como un ejemplo para Salomón. El versículo 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto. O sea, lo mismo que Dios le había advertido, eso fue justo lo que fue a hacer Salomón. Entonces, dice el versículo 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿A quién se lo va a entregar? Al siervo de Salomón. Sin embargo, mire, Dios siempre es que Dios es bueno, Dios es amor, nos quiere tanto. Sin embargo, dice, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. O sea, por amor a David, iba a esperar que en la siguiente generación era en donde iba a dividir el reino. Pero no romperé todo el reino, todavía eso. No lo iba a hacer completamente, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Después continúa diciendo que Dios mismo, Jehová, levantó enemigos para Salomón. Levantó a Hadad edomita, levantó a Rezón, hijo de Elíada, y también a Jeroboam, hijo de Nabat. Estos fueron enemigos que ya en los últimos días, pues, digamos que
la paz que había reinado sobre Israel ya en los últimos días de Salomón empezó a desaparecer porque se levantaron esos enemigos. Ahora bien, aquí hay una profecía que quiero mencionar en este capítulo 11 antes que lleguemos ya a la muerte de Salomón. Dice el versículo 29, siempre del capítulo 11. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. ¿Quién era Jeroboam? Un versículo antes dice, Jeroboam era un valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. O sea, era una persona con liderazgo reconocida que era un siervo de Salomón. Y aquí es donde empieza a cumplirse la profecía que Dios le hace a Salomón, que dice que a su siervo le va a entregar su reino. Este Jeroboam es al que Dios le va a entregar el reinado. Aconteció pues, entonces dice el versículo 30, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Bueno, esta era una profecía, se puede decir que teatralizada, una profecía que fue explícita, una profecía que fue actuada. ¿Por qué? Dice aquí que el profeta tenía un manto y el manto lo partió en 12 pedazos y le dio 10 pedazos a Jeroboam. Y los otros 2 pedazos que quedaron eran los 2 remanentes o las 2 tribus que todavía le iban a quedar a Salomón. Pero si vemos, aquí menciona una tribu. Anteriormente Dios le dice a Salomón, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo. Y luego aquí vemos que el profeta le dice que le da 10 pedazos a Jeroboam y dice, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo. Entonces parece que no cuadran las matemáticas, ¿verdad? Porque son 12 tribus. Entonces la forma de explicar esto es bien sencilla. El reino de David estaba representado por la tribu de Judá. Entonces cuando dice, le daré una tribu a David, por amor a David mi siervo, la tribu que le va a dar es la de Benjamín. Por eso es que el reino de Judá está formado por 2 tribus, que son la tribu de Judá, que es toda la línea de ascendencia y descendencia del rey David hasta llegar a Jesús. Y la otra tribu que le fue dada es la tribu de Benjamín, que fue absorbida por el reino de Judá, que son lo que actualmente se conoce como los judíos o el pueblo judío. Las otras 10 tribus son las otras 10 tribus restantes, que son las que formaron el otro reino, que después de la muerte de Salomón, vamos a ver que ya entonces va a estar dividido el reino de Israel en 2. A partir de ahí en adelante vamos a ver que ya se habla del reino del norte y del reino del sur. Esto ya lo he explicado un poquito antes, así que yo espero que usted venga siguiendo la lectura, por favor. Por eso es muy importante que leamos la Biblia de una manera ordenada, al menos una vez, para que después tengamos una base y para ir entendiendo todas las demás historias. Si usted no lo ha hecho, yo le animo que por favor usted se programe, se organice, tenga una agenda, tenga un horario. Mira, ahorita estamos en diciembre ya. Organícese para que usted diga, bueno, el próximo año, si no lo he hecho en todo este tiempo, pues empiece enero, ¿no? Y a mí me gusta siempre los finales de año como para hacer un alto, un recuento y para hacer una planificación de lo que uno va a hacer en el próximo año. Si usted no lo ha venido haciendo y Dios le está poniendo esto en su corazón, yo le pido que lo haga, que empiece desde enero con el Génesis y usted pueda empezar en orden porque si somos cristianos, nunca hemos leído la Biblia completamente y la agarramos por pedacitos, no la vamos a comprender. Esa es mi opinión muy personal. Uno puede entender historias separadas, ¿no? Que van saliendo, pero la historia en sí, de toda la escritura, hay cosas que uno no comprende porque no la ha leído completamente. Es como un rompecabezas. Entonces, si uno empieza por el final, pues no le va a atinar, no le va a encontrar ni pies ni cabeza.
Entonces, esos detallitos que hemos venido viendo desde Génesis, en todo lo que hemos leído hasta acá, que ya van más de 1000 años de historia, miles de años de historia, hasta este momento histórico en el que nos encontramos, esos detalles nos hacen ahora comprender por qué suceden las cosas y nos van a seguir ayudando a que conforme sigamos leyendo, entendamos las cosas que sucedieron incluso en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, resumiendo, Dios dice que va a dividir el reino, que le va a dar 10 tribus a este joven, a este siervo que se llama Jeroboam, y que del reinado de Salomón solamente va a quedar una tribu, que es la tribu de Judá, que es la tribu que corresponde al rey David, y la tribu que le va a dar sería la tribu de Benjamín. Esas dos tribus son las que van a formar un solo reinado, por amor a David. También aquí algo importante, vemos que siempre Dios, por amor a David, va a tener misericordia de Salomón. Mira la importancia de que nosotros como padres tengamos una buena vida recta ante Dios, porque las bendiciones nuestras, aunque muramos, van a ser de trascendencia para nuestros hijos. Las bendiciones que nuestros padres sembraron, es posible que nosotros los hijos las cosechemos. Por eso la importancia de una vida recta, porque nuestras acciones trascienden más allá de nuestra muerte. Continúa diciendo el versículo 34, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo. Lo que les estoy diciendo, todo esto va a suceder hasta que Salomón muera. Cuando Salomón muere, ya es entonces cuando se dividen las tribus. Hasta este momento permanece un solo rey, que es Salomón, un solo pueblo de Israel con las 12 tribus unificadas. Versículo 39 dice: y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. O sea, siempre Dios da una salida, da una esperanza. Este tipo de profecías son las que más adelante vamos a ver cuando el pueblo es llevado cautivo, lo que les da esperanza de saber que habrá un momento en que van a ser liberados de la esclavitud en que se encuentran. Perdón. Bueno, en el versículo 40, por esta profecía que el mismo Dios le dijo primero a Salomón y que después el profeta le dice a Jeroboam, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. O sea, aquí también ya vemos que el corazón de Salomón ya estaba corrompido, porque Dios mismo le dijo lo que iba a hacer, ¿no? Que a su siervo, a Jeroboam, le iba a dar una parte del reino. Entonces, Salomón, mire, ya en su locura pensaba que él podía contra Dios y podía cambiar el destino. Entonces dijo, voy a matar a mi siervo y así ya esto no va a suceder. Pero por supuesto, el hombre contra Dios no puede hacer nada. Ahora bien, ahora sí vamos a ver ya los últimos versículos que nos hablan de la muerte de Salomón, que son los versículos 41 al 43. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Esto significa que posiblemente había un libro que describía todos los hechos de Salomón, o puede ser que se esté refiriendo al libro de Crónicas. El libro de Crónicas ya vamos a pasar a verlo. Este libro es, como su nombre lo dice, son las crónicas de la vida de los reyes. O sea, escribían todo lo que sucedía relacionado con el reinado de los reyes de Israel. Entonces dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y acá termina la historia del rey Salomón. Vemos que dice, los días que reinó Salomón fueron 40 años. Por eso les decía que Salomón murió aproximadamente a la edad de 60 años, porque si él empezó su reinado entre los 18 y 20 años, a esto le sumamos los 40 años, significa que él murió entre los 58 y 60 años de edad. O sea que murió relativamente joven, pero vemos que aquí hay algo importante, que al principio del reinado, cuando Dios se le aparece a Salomón, le dice que él va a alargar sus días. Siempre y cuando pues él cumpla con todas sus leyes, con todos sus estatutos, que no se desvía a dioses ajenos, que él iba a alargar sus días, es decir, que iba a morir en una buena vejez. Pero no sucedió así. ¿Por qué? Porque Salomón fue el que no cumplió con su parte del trato, sino que vemos que se desvió
así literalmente, adoró a otros dioses. Entonces, pues esto le acortó la vida y murió a una edad temprana. Ahora bien, hay algunas cosas que quiero mencionar. La Biblia no aclara, no dice si el rey Salomón murió en pecado o no. No dice específicamente si él se arrepintió de todo lo que cometió. Esto es un motivo de mucho debate porque algunos predicadores, pastores, teólogos afirman que el rey Salomón pues murió en pecado, que se fue al infierno y todo eso. ¿Okay? Otros, por el contrario, dicen que no, que él se arrepintió en sus días y toman como base, mire qué interesante aquí, y quiero leer esto. Toman como base una promesa que Dios le hace a David. Vamos a leer esta parte porque creo que es importante. Permítanme que la busque. Hay una parte que no, ha de ser en el libro de Samueles, en donde Dios hace un pacto con David. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde Dios hace pacto con David y hay una parte específica que le dice en el versículo 12 en adelante del capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En este versículo se basan aquellos que dicen que Salomón se pudo haber arrepentido o que Dios pudo haber tenido una misericordia especial con él por haber sido hijo de David. O otros dicen que este versículo, pues sí, evidentemente también se refiere a Jesús, ¿no? Que es en quien se afirma ese reinado espiritual, ¿no? Que nunca tiene fin. Entonces, pero en este pasaje también se amparan aquellos que dicen, pues, que Salomón, pues, se pudo haber arrepentido en el final de sus días. También se basan en los libros que él escribió. Esto es importante porque aunque aquí ya acabamos de ver esta parte de la historia del reinado de Salomón, definitivamente vamos a seguir hablando de Salomón a través de los demás libros que vamos a ver. En los libros que escribió el rey Salomón están el libro de Proverbios, o la mayoría de los Proverbios, el libro de Cantares y el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés y el libro de Cantares, pues algunos dicen que no es seguro, pero bueno, para efectos de nuestro estudio y de nuestra lectura, yo voy a asumir, como la mayoría de los teólogos, que estos libros sí fueron escritos por Salomón. Entonces, ¿por qué vamos a seguir viendo aquí la figura del rey Salomón y por qué es tan importante para nosotros y para nuestra vida? Bueno, porque el libro de Cantares se cree que fue escrito en la juventud, durante la juventud del rey Salomón, cuando él todavía no se había casado con tantas mujeres ni había desviado su corazón a tantas mujeres. Cuando lleguemos al libro de Cantares vamos a ver que este es un libro de amor, es un libro, algunos lo llaman que es un libro que tiene que ver con el sexo. De hecho es un libro que en el pueblo judío lo leen cuando ya se van a casar o a cierta edad, no se lo leen desde chiquitos, desde niños. También es un libro que es un paralelo que nos da un ejemplo del amor de Dios por la iglesia. En fin, es un libro hermoso, es un libro que si uno lo lee y lo estudia versículo por versículo, yo ya lo hice hace algunos años, yo lo estudié versículo por versículo y es un libro que tiene un trasfondo de tanto amor, de tanta profundidad, de tanta pureza, no es un libro que puede ser un libro interpretado de manera sexual, sí. De hecho, culturas que no son cristianas lo ven como un libro que está específicamente hablando de sexo, pero no necesariamente en el mal sentido. O sea, es un libro de amor que, bueno, cuando lleguemos a él lo vamos a ver. El punto es que Salomón escribió este libro en su juventud, ¿no? Ahora bien, el libro de Proverbios fue escrito en su edad adulta, en su mayor apogeo, cuando él estaba en lo mejor de sus dichos, de sus proverbios, de su sabiduría. Y el libro de Eclesiastés se cree que fue escrito en su vejez. Por eso los que creen que
que Salomón pues al final se arrepintió, se basan en lo que nos dice el libro de Eclesiastés, que nos habla de las enseñanzas de la vida, ¿no? Ya en la vejez o antes de morir del rey Salomón. Entonces vamos a seguir viendo acerca de su vida, pero también para terminar, aquí lo importante es que ni usted ni yo somos jueces. En realidad, a mí no me tiene que andar preocupando si él se salvó o no se salvó. A mí me preocupa o me interesa las enseñanzas de las cuales yo puedo aprender de él. Y como yo siempre le digo, nosotros no somos jueces. ¿Quién soy yo para juzgar la vida del rey Salomón miles de años después de que él ya falleció? Yo espero que Dios haya tenido misericordia de él, y si así fue, qué bueno, en verdad. Entonces, no, o sea, yo no tengo el tiempo de andarme preocupando por las teorías de conspiración, que sí, que se fue al infierno, que no hagas esto porque te vas a ir al infierno. O sea, creo que es más importante preocuparnos por el lado bueno, las enseñanzas que él nos dejó, los proverbios que él nos dejó, que vamos a ver que es una sabiduría que solamente puede provenir de Dios. Entonces, quizá esa es la enseñanza principal. O sea, toda la Biblia siempre nos viene dando las referencias de la vida y obras y problemas y pecados de sus líderes y de los que formaron la historia. Pero es para que nosotros tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Entonces, la vida del rey Salomón en realidad es asombrosa, todo lo que él hizo, también la decadencia en la que cayó, pero vuelvo y repito, nosotros no somos jueces, estamos leyendo la Biblia, estamos comprendiendo la historia y vamos a sacar lo que nos pueda servir para utilizar en nuestra vida. Esa es la intención. Entonces aquí termino este capítulo 11 con la muerte ya del rey Salomón, y en los siguientes capítulos ya vamos a empezar a ver el reino dividido, el reino del norte y el reino del sur. Yo creo que lo más probable es que voy a hacer un video en donde solamente voy a explicar la división. Estoy pensando en cómo lo voy a hacer, porque ya después de acá, después de que ya vimos esta trilogía, ¿no? Del primer rey de Israel, que fue Saúl, el segundo rey de Israel, que fue el rey David, y el tercer rey de Israel, que fue Salomón. Después de estos tres reyes ya empieza un montón de reyes, porque van a ser dos reinados. Ya va a estar el reino del norte, el reino del sur, y un rey por acá, y se muere uno, y hay otro traspuesto, y entonces hay un montón de reyes. Entonces yo creo que estoy pensando en la mejor manera de explicar en su conjunto toda la división y todo lo que vino después de estos reyes, antes de continuar con la lectura capítulo por capítulo. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera para que no sea complicado, para que no nos confundamos, porque sí, bueno, para mí todavía hasta hoy, cuando yo leo de tantos reyes, a mí se me cruzan los reyes, que si este rey estuvo en el norte, que si este estuvo en el sur, pero al final lo que importa es el mensaje o la enseñanza que podamos rescatar de estas historias. Que el Señor les bendiga y gracias por acompañarme en esta lectura. Sigamos leyendo la Biblia. Dios quiere que le conozcamos a través de su palabra, y eso es lo que estamos haciendo. En todo esto que hemos venido leyendo, hemos venido, créame, que de una manera que quizá no alcancemos a comprender, pero el Espíritu Santo nos viene llenando con conocimiento, con palabra, con sabiduría, y la vamos a aplicar de una manera que inconscientemente quizá, porque se está grabando en nuestro espíritu. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.